Hello, Hey, hello, party people. ¿Cómo estamos todos? me encanta que tú empieces tan alegre el episodio. Bueno, vamos a empezar con buenas expectativas. Ya de aquí para allá no se sabe dónde vayas a parar. Así es. Cuente, amigue, ¿cómo va Todo todo? bien. Aquí ya está como empezando la calora. Eh, Oh, sí. Ay, sí, tú qué sabes. envidia. Mm, Mm, is it? y sí, Eh, yes. y nada, aquí estamos. Otra vez, otra Otra vez. vez. Hablando, Aquí fueron la semana pasada. Sí, sí, yo vi varios clips, no los vi. Mami me escribió, de que, mami, hola, mami. Mami me escribió. Mami me escribió de que espero que estés viendo Los Soberanos, lo están No. pasando por allá, pero yo Mm-mm. no vi yo ni los Oscar, mi amor, en vivo, Con Tim con más Timo voy a ver Boy, la soberana. pero sí me tiré Dime. mis clips porque yo estaba atenta a varias categorías, Yo vi entonces, como que bueno. rodó una por la Ajá. alfombra. Hubo una Ay, que. eso vi, sí, bueno, yo no vi esa, yo vi el Aftermath que Yo entrevistaron a no. Chevy. Yo no. Ay, eh, Exacto. es que Chedi es demasiado personaje, de verdad. Pero yo no estoy muy al tanto de eso. Pero habían algunas Tampoco. categorías que yo como que estaba siguiendo así. Yo no. No Es chulo, puedo. quizás después lo vea completo, pero digamos que en ese momento no tenía el tiempo. Pero nada, Buah. yo por aquí bien, aquí también está empezando el calor un poco, no mucho, pero bueno, es mejor que nada. Ay, Dios mío, mejor Darks que Sí. Receivers. Ya, pero dejando el relajo a un lado. Ay, Dios, tú pusiste la voz seria. Cuéntale al Esto es fuerte. público televidente de qué vamos a Bueno, hablar en el día de mi, hoy. mi gente like que nos vino escucha. Digo, televidente no, público Audio- audio escucha, radio escucha. radio escucha, radio El episodio, tertulia. sí, el episodio de hoy es un episodio muy fuerte, igual que cuando hicimos el de Walter Collins y compañía por acción. Les voy a decir a las personas que, no sé, que hayan sufrido alguna pérdida eh, por incompetencia del sistema judicial y las autoridades, o que hayan perdido un hijo, de verdad, que lo vean acompañado de alguien o lo escuchan acompañado de alguien. Es un tema muy interesante, pero es muy triste. Em, ajá. Así que aquí vamos. Bueno, Vamos a hablar de George vamos a ver. Steiny Jr. Em, es un caso que, bueno, luego les Estoy voy a... semi, estoy semi inédita. Sí, porque es un caso que cuando yo empiezo a hablar, mucha gente se va a decir, ah, sí. Pero encontré muchos detalles que ni yo, o sea, que yo no sabía. Me gustó mucho la investigación, aunque fue bastante fuerte igual. Em, y también le voy a contar un poquito al final sobre material audiovisual que se inspiraron en esta historia. Ok. El que sí, el que sí les puedo, por ejemplo, decir de entrada es que por alguna razón esta película me acuerda a ti y a tu mamá. Ok. A ver, Eh, en la película de Green Mile, tan ligeramente inspirada en esta historia. sí. Me acuerdo de ti y de tu mamá ¿Por qué? porque, porque hubo un día que tú y yo, no sé, estábamos viendo una película, yo no sé si fuimos al cine, yo no sé, o era en tu casa. Y estábamos hablando como de película incómoda porque era muy fuerte. Sí. Y tu mamá hace un comentario desde allá atrás, desde los bleachers, y tú le dijiste como que mami, pero tú fuimos al cine y tú viste el tráiler de The Green Mile y que tú estabas dando gritos, ¿qué es lo que tú estás Sí. hablando? Yo no, yo no me acuerdo, pero eso pues suena como algo que yo diría y suena como algo que a mami también le pasaría porque Exacto. somos llorones. Eso que Something happened. something happened, pero yo dije eso, pero tengo para contarles que ahora yo soy mi madre, porque yo Mi veo una amor, peliculita de esa y de una vez yo, ay, los lloros. aquí, mira, yo Así que no, lloro. yo soy, óyeme, la vejez pone a uno romántico. Yo siempre da mi llorar con mis películas y mis cosas. Ahora, incluso ahora me he puesto como más cínico. Sí, ay, no, yo era como que Pero, muy estoica, pero ahora ya no, ya pero yo le doy depende, rienda suelta al exacto. lloro. No, y depende también el estado de ánimo que me encuentro cuando le esté viendo. Pero, por ejemplo, Pablo,
llora, o sea, por hobby. Es increíble. Para terminar los cuentos, ya cuando vimos A Star is Born, la última, la de Gaga y Bradley Cooper, Oh, sí, no la he visto. la película tenía 2 minutos y Pablo estaba llorando. Yo como que loco, no ha pasado nada todavía. Oh, Dios. Why you crying? Pero Bueno, bueno, volviendo a la historia que nos concierne, mi gente. al tema que nos ocupa. Sí, vamos a hablar de George Steiny Jr., como ya acabo de decir. La película de Green Mile tomó elementos importantes, en verdad, de esta historia para el guión. El autor es el señor Stephen King. Ok. Sí, creo que sí que es Stephen King. La diferencia es que, bueno, en The Green Mile se acusa a un adulto del crimen. En la vida real se acusó a un niño de 14 años. Ok. Pero vamos a hablar. El 24 de marzo de 1944, dos niñas blancas crecían en un pueblo de Molinos segregado que se llamaba, ahora se me fue el nombre del pueblo, amore. El pueblo es, ay Dios mío, Alcolu, Alcolu, Ey, ¿al qué? Alcolu en New Orleans. Alcohol. Ok. Alcolu o Alcolu, no No, por favor. eh, no, no, no. Bueno, ese era un pueblo segregado. Estamos hablando obviamente de los años 40. Ellas salieron compartiendo una bicicleta y salieron a buscar una florecita que se llama May Pops. Búsquenla, porque honestamente es como una fruta ácida que se da en una flor. Ok. Yo no se la sabría describir, pero yo se la pongo cuando salga el episodio en el Instagram. Las niñas eran Betty June Binnicker, o Binnicker, creo que Binnicker, en verdad, que tenía 11 años. Y la otra era Mary Emma Thames, de 7 años. Ellas pasaron por un aserradero, que ahí también trabajaba básicamente el pueblo completo. Ok. Alcolu se llama el pueblo, ya lo acabo de encontrar. Ok. Incluso los padres de ellas mismas trabajaban aquí en este aserradero. Y de repente en el camino vienen dos niños negros, George Steiny Jr. y su hermana, Amy, que habían sacado su vaca a pastar. Ellas se pararon, le preguntaron a ellos dos dónde podían buscar más Mary Pops y George y Amy le dijeron que en verdad yo no sabía. Y las dos chicas continuaron su camino y justamente en ese momento pasa un camión maderero y la cosa queda ahí. A partir de aquí se creó una historia que por más de 74 años, bueno, yo creo que ya para esta fecha 84 años, sí, ha sido un misterio, no misterio, en este pueblo y en todo, bueno, en todo el país, en los Estados Unidos. Le voy a contar una versión del cuento, luego vamos a ir oyendo testimonios, cuentos, rumores, leyendas. Ok. Y obviamente le voy a contar hechos también, que es la Muy peor parte, importante. muy importante, que en verdad, y es la peor parte de todo lo que voy a contar. Una versión es que George Steiny, de 14 años, siguió a las niñas y las mató a ambas a golpes con el clavo de un ferrocarril. Ellas estaban caminando por las vías del tren cuando se encontraron con George y Amy. Otra versión dice que las niñas se detuvieron en la casa del jefe del aserradero para ver si la esposa podía acompañarlas, o de uno de los jefes del aserradero. La esposa declinó. Sin embargo, el hijo de la esposa llegó en su camión maderero, ofreció llevar a las niñas a buscar más May Pops y ellas aceptaron. Alguien, honestamente, me harté y requete harté de buscar quién, señaló a George de inmediato y la policía nunca se preocupó en investigar a una persona blanca. Surprise, surprise. Surprise. Y esto no eran el APD. No, 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 no. Estos son más brutos todavía. Bueno, Y eso es mucho. aunque usted no lo crea. Eso es mucho. Bueno, de repente
aparecieron unos policías, todos blancos también, Claro. y se llevaron a George, quien supuestamente, ya según las autoridades, confesó haber matado a las dos niñas. Pero ahora se empieza a desatar un sinnúmero de cosas inauditas, como todo lo que pasa en ese país. Y tú creerías que como esto fue en el 44, esto no se va a repetir, pero Surprise, surprise. pueden referirse al 2020, 21, 22, 23 y se darán cuenta que esto no es nada, este caso no va a ser nada excepcional tampoco a la realidad que viven los negros y todo el que no sea blanco en ese país. Bueno, vamos a analizar las injusticias y la falta de interés que llevó a George a un final también inaudito, una cosa increíble. Para el gobernador del pueblo, de Alcolo, whatever, Olin Johnson era el gobernador en ese momento. George era un violador, un depravado, una bestia, y se aseguró de vendérselo a sí mismo a toda la prensa. Como era un niño pobre y negro, a nadie le importó indagar más de ahí, o sea, ¿Y investigar cuántos sus años tenía George? antecedentes. George tenía 14 años, como 14 ya años. dije, 14. Estaba hablando de un menor de edad, obvio. Los cuerpos de las niñas fueron encontrados por el hijo de un predicador en una zanja. Ambas estaban boca arriba, con la bicicleta rota encima de ellas dos. No había signos de lucha. Cuando el doctor Asbury Cecil Bossard Anosten determinó que los cuerpos, bueno, examinó los cuerpos, pero él obviamente sí se dio cuenta que los finales de las chicas habían sido bastante violentos y crueles. Mary Emma tenía un corte irregular de 2 pulgadas sobre la ceja, su ceja derecha, y un agujero que iba directo a través de su frente hasta su cráneo. Wow. Señores, estamos hablando de 2 niñas de 7 y 11 años. Betty June recibió al menos 7 golpes en la cabeza tan brutales que el médico señaló que la parte posterior de su cráneo era una masa de huesos triturados. O sea, Wow. les dije que esto iba a estar difícil. Que están a tiempo. Como esto en verdad no había sucedido en este pueblo, este era un pueblo modesto donde la gente solamente trabajaba e iba a la iglesia. Las zonas residenciales estaban segregadas, pero todos los hombres de ambas razas trabajaban en el molino o el aserradero. Betty June y Mary Emma habían desaparecido un día antes mientras buscaban los May-Pops, como ya dije, después de la escuela. Esa noche, cuando no regresaron a su casa, un grupo de búsqueda de 100 a 200 hombres se dispersó por toda esta ciudad. La familia Steiny había recibido las noticias, o la familia de George había recibido las noticias de que las niñas estaban desaparecidas esa misma noche. En lo que había como una juntadera del vecindario. George le dijo a sus padres que él y Amy las habían visto y se fue con su papá a unirse a los grupos de búsqueda, pero se hizo muy tarde en la noche y obviamente tuvieron que parar y todo el mundo se fue para su casa. La mañana siguiente, George Burke Sr., este nombre tienen que anotarlo y memorizárselo. George Burke Sr., uno de los jefes del aserradero, dígase, el esposo de la señora donde fueron las 2 carajitas a decirle que la acompañara, ¿verdad? Sí. Él lideró un grupo de búsqueda mientras continuaban su trabajo. O sea, mientras todo el mundo estaba en su trabajo, hubo un grupo que siguió buscando las carajitas. Este grupo encontró a las niñas, estaban muertas en una zanja, como ya dije. Esta tarde, George y Amy estaban en su casa con su hermano Johnny. Sus padres estaban fuera y su hermano Charles había ido con su hermana Catherine a la peluquería. Su mamá era cocinera en la escuela del pueblo de Alcolu para niños negros y su papá George Sr. Trabajaba para el molino
como todo el mundo en ese pueblo. Eran pobres, pero en verdad tenían como sus necesidades básicas estaban cubiertas. Cuentas. Iban a la iglesia los domingos con el resto de la comunidad. Em, Amy tenía 8 años en ese momento y estaba jugando en el patio con sus gallinas cuando dos carros negros conducían por la calle. Salieron unos tipos blancos con trajes negros. Caminaron hacia la casa por la puerta de atrás. Amy se escondió en el gallinero y vio cómo se llevaban a George y a Johnny esposados. Y la niña salió corriendo y le gritó a George que como por qué tú me estás dejando. Ay, Dios mío, ya yo voy a arrancar. Y George le gritó como que busca a Catherine y a Charles, los otros dos hermanos, y ve a buscar a mamá. Entonces ahí fue que ya George desapareció en uno de esos carros negros. Esa noche George Sr. fue despedido de su trabajo en el molino. La esposa obviamente estaba devastada. Imagínate, se Claro, le llevan a los hijos presos. Johnny era hermano de padre, no era hijo de la señora, pero igual vivían, o sea, era una vivían familia. juntos. Le llegaron noticias de que un grupo estaba de camino para su casa para lincharlos. Ay, Dios mío. Te estoy diciendo, more, que esto fue mucho. Fuerte. George Sr., el papá de George Stinney, o sea, el señor Stinney, vamos a decirle así, porque el otro George Burke es un azaroso. Spoiler Sí. alert. Le dijo a la familia que tenían que irse de ahí. Fueron a la casa de la madre del señor, de George Sr., en Pinewood, en un pueblito cerca. Son un pueblo que estaba justo al lado. Se llevaron como sus cosas básicas y dejaron el resto de sus cosas en la casa. Más tarde liberaron a Johnny, lo dejaron tirado en el medio de una carretera. Pero por alguna razón se quedaron con George Jr. Mientras todo esto está pasando, la noticia de estos asesinatos dobles se difundió por Columbia y Charleston, que son pueblos de New Orleans también aledaños. Y obviamente tú sabes que la gente le pone Itevi. Claro. El subsheriff Clarendon H.S. Newman, bueno, el subsheriff Newman le dijo a los periódicos que dentro de los 40 minutos de su arresto, George había confesado haber matado a las niñas. Agregó que George las golpeó fatalmente después de que resistieran sus avances sexuales cuando amenazaron con contarle a sus padres. Eso lo dijo él. Ahí nadie vio nada de eso y nadie No. estaba ahí. No. Y tampoco había evidencia en los cuerpos. No. Newman también se inventó que George llevó a los oficiales al lugar en el bosque donde habían escondido el clavo con el que supuestamente él mató a las chicas. Pero Newman se negó a revelar dónde estaba detenido George mientras se rumoraba el linchamiento del niño también. Oh, wow. Ni siquiera los padres de George sabían dónde lo tenían y ninguno de ellos jamás volvió a hablar con George. Eran personas que no tenían dinero, que no podían hacer absolutamente nada. Incluso el mismo padre de George, el señor George Sr., dijo que lo que le pasara a su hijo ya estaba en manos de Dios. Dios mío. Me hay que matarme. Bueno, mi amor. Me hay que matarme. Yo le prendo fuego al de esta cama. Aunque nos quememos, nos vamos toditos, pero no vamos. Entre dos. Viene mal lío. Ok. George Burke Sr., el del aserradero. Burke. Vamos a decirle Burke. Vamos a decirle Burke, sí, porque con George se confunde. Hay 3 Georgie ya aquí. Sí. Este señor Burke debió haber sido solamente testigo en el juicio y nada más, dado que él estaba en el grupo de búsqueda que encontró los cuerpos de estas 2 niñas. Sí. Agárrate. O sea, que ese era su testimonio, puro y simplemente. Ajá, agárrate ahora. Cependant, 4 días después, él fue el presidente del jurado de la investigación forense. El grupo recomendó que el fiscal presentara cargos contra George Stinney Jr. ante un gran jurado especialmente convocado. Burke también sirvió en el gran jurado.
El fiscal del tercer circuito, Frank McLeod, y un senador estatal local luego pidieron un término especial de la Corte Penal, a la Corte Penal, perdón, para acelerar el juicio de George Stinney Jr. Su solicitud fue concedida. A tan solo 31 días de su arresto, George Stinney Jr. apareció en el Palacio de Justicia del Condado de Clarendon, en el centro de Manning, la sede del condado. Un reportero del periódico The State de Columbia señaló que George Stinney Jr., el niño de 14 años, lucía tranquilo y aparentemente poco preocupado. Él no había visto, repito, ni hablado con sus padres, ni un adulto, ni abogado en ningún momento. Nada. Los padres de George obviamente no fueron para allá porque tenían miedo a toda la multitud blanca que no los fueran a matar. 1,500 personas abarrotaron la sala del tribunal. George Burke Sr., Burke, también testificó en el juicio, como dije, además de sus 700 roles en este caso. El juicio comenzó, Ámbar, a las 2:30 de la tarde y terminó en menos de 3 horas. Un jurado de hombres blancos deliberó por tan solo 10 minutos antes de regresar con su veredicto. Culpable sin recomendación de clemencia fue el veredicto. El juez P.H. Stoll de Kingstree dictó su sentencia de inmediato: muerte por electrocución a un niño de 14 años, sin evidencia. Sí, porque esa va a ser mi próxima pregunta. No, mi ¿Qué se amor, presentó en el juicio? es que lo que viene es fuerte. No, yo voy a ir porque yo mismo, ay Dios, yo mismo fui descubriéndolo así también, como que espérate, pero y esto. Y después con todo lo que empecé a investigar, empezaron a salir cosas y el tema de las evidencias está jodón. Estaba jodón para el niño y estaba jodón también para la fiscalía. O sea, ahí no debió de pasar esto. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Las propuestas inmediatas, obviamente, por la ejecución de este niño, aumentaron o empezaron. En Charleston, los organizadores de los sindicatos ministeriales blancos y negros le solicitaron al gobernador Olin Johnson que concediera por favor a George el indulto basándose en que era un menor de edad y conmutara su sentencia por cadena perpetua. Cientos de cartas y telegramas llegaron a la oficina del gobernador de todo el estado y de todo el país, la mayoría pidiendo clemencia a nombre del chico, del niño George Stinney Jr. A mí lo que más me molesta es dónde estaban todas estas protestas antes de que el pobre muchachito fuera a juicio. O sea, yo no entiendo cómo que hay un delay aquí. No, porque tú sabes que primero... Yo sé que lo ocultaron y de repente apareció y vamos para juicio y friendo y comiendo, pero lo ocultaron, pero no ocultaron el caso era público. Entonces, hello. Exacto. Pero bueno, la gente apeló al sentido de equidad y de justicia cristiana de Olin Johnson, el gobernador. Cuenten. Hasta ellos están... No, es que esto está del demonio. Observaron similitudes con otro caso de alto perfil en ese mismo año que involucró a otro adolescente blanco, en este caso blanco, Let me guess. de Paris Island. El chico se llamaba Ernest Fedwell Jr., quien se declaró culpable en un tribunal federal de asesinato de una niña de 8 años de Fedwell. Perdón, 8 años. Fedwell, el hijo de 16 años de un suboficial de infantería de la Marina, intentó violar a la niña en el bosque el 3 de diciembre del 43. O sea, te estoy hablando de 4 meses antes, 5 meses antes. Sí. Cuando ella comenzó a gritar, él admitió haberle tapado la boca con la mano hasta que su cuerpo dejó de tambalearse, como que hasta que ella se tuviera tranquila, lo que él no se dio cuenta que la estaba matando. Tras el arresto de Fedwell en febrero del 44, no se repararon en gastos de su defensa, incluyendo el nombramiento de 3 abogados, consultaron a un criminólogo conocido a nivel nacional, emplearon una prueba de detector de mentiras y enviaron a Fedwell a un hospital estatal en Colombia para determinar su cordura y fue sentenciado a 20 años de prisión. Wow. Y el prieto. Ay, mi amor, jodido. Otros
le advertían a Olin Johnston que ejecutar a George solo iba a motivar a los activistas negros en un momento de tensión, de tensiones radicales, eh, bueno, que ya estaban en su punto de ebullición, en verdad. Su ejecución dará a los negros de Carolina del Sur un mártir y otro grito de batalla con el que despertar a sus seguidores, advirtió, ay Dios mío, W.R. Pettigrew, ministro de Iglesia Bautista Citadel Square en Charleston. Johnston, él en verdad no cedió. Él estaba ¿cómo es? Empecinado en una fucking batalla con otro senador segregacionista, Ellison Corn Ed Smith, en las primarias demócratas para el Senado de Estados Unidos. Y él entendía que él no podía ceder porque se iba a ver como algo, se iba a ver débil ceder ante las demandas de la gente. Además, él ya había llegado a su conclusión de que la brutalidad de este delito, de este niño, de George Stinney Jr., superaba cualquier consideración de que porque tenía 14 años nada más. Y a todas las personas como que le exigían como que tengan un poco de clemencia con ese niño. Él le respondió con una carta que parece que yo encontré algo de la carta que él le mandaba como a la gente que le pedía que por favor, tú sabes, Tuviera clemencia. fueran un poquito más suave con este chamaco. La carta dice: acabo de hablar con el oficial que hizo el arresto en este caso. Puede que te resulte interesante saber que Stinney mató a la niña más pequeña para violar a la más grande. Ojo, todo esto es mentira. Luego mató a la niña más grande y violó su cadáver. 20 minutos más tarde regresó e intentó violarla nuevamente, pero su cuerpo estaba demasiado frío. Todo esto lo admitió él mismo. No hay prueba alguna de que George Stinney Jr. haya admitido absolutamente nada. Wilford Johnny Hunter, de 17 años, fue arrestado para estas fechas por viajar en un automóvil robado con unos amigos de él y por ir a 35 millas, bueno, por andar como lo loco en la calle y además que el carro era robado. La policía lo encontró, hubo una persecución, le dieron un tiro en el abdomen y lo llevaron para un hospital y tuvo un estado grave. Pero cuando se recupera, él terminó en Sumter, en la cárcel, donde estaba George Stinney Jr., que llegó súper frágil y desnutrido también. Y Hunter le preguntó a George que por qué lo atraparon y George solamente le respondió: me van a electrocutar. Wow. Sorprendidísimo estaba el chico Hunter, obviamente, con esta respuesta. Se sentó como una banqueta que había ahí. Y en el transcurso de 3 días, George se hizo como amigo, súper amigo de Hunter. Para Hunter, George era el niño al que le gustaba cantar canciones country de Grand Ole Opry. Una de sus favoritas era Walking the Floor Over You de Ernest Tubb. Y también le gustaba jugar al escondite en las literas. No sé cómo, pero ellos jugaban. Una vez George le dijo a Johnny Hunter: cuando me electrocuten voy a volver y te voy a perseguir. Y Hunter le dijo que por favor no hablara así. George le pidió a Hunter que escribiera una carta al predicador de Florida llamado S.P. Rewell, a quien George dijo que había ayudado a su hermano cuando estaba en problemas. Johnny Hunter, le hizo una postal de 1 centavo diciéndole que era una cuestión de vida o muerte. George le preguntaba a Johnny que por qué quería matarlo por algo que él no hizo. Hunter no pudo nunca, obviamente, responderle. Ese día sonaron las llaves y una puerta se abrió. Se oían los pasos por la escalera. George se quedó callado. Era su último día juntos. George abrazó a Hunter fuerte y le dijo adiós al oído. A las 7:30 de la mañana, el 16 de junio de 1944, George Stinney Jr., vestido con un uniforme de rayas, fue llevado
a la casa de ejecución en la penitenciaría estatal de Columbia. A pesar de su pequeña estatura apenas 95 libras, los guardias cogieron lucha para incluso colocarle correctamente el electrodo en su pierna derecha debido a su tamaño. El ambiente, obviamente, una tensión increíble. Habían 50 testigos, incluyendo los padres de las víctimas y un hombre blanco sospechoso, que vamos a decir un poco más tarde. Observaban todos en silencio. Cuando se le ofreció la oportunidad de hablar, George Stinney Jr. respondió que no. No, señor, no quiero, como que él no quería decir nada. A él le descargaron 2.400 voltios de electricidad. Fue tan fuerte con su cuerpo tan pequeñito que la máscara que le ponen se le cayó y todo el mundo lo vio cuando lo electrocutaban con los ojos llenos de lágrimas y la saliva le corría por la boca. Le dieron después 1.400 voltios y después 500 y ahí el niño de 14 años que no tuvo chance de defensa falleció, ejecutado por el Estado. Vamos a coger un break. Sí, yo creo que es propicio el momento. Para uno reagruparse aquí, venimos Sí. en breve. Ok. Mi gente, estamos de We're vuelta. back. Sí. Nos quedamos en que a George ya lo habían Fue ejecutado. ejecutado. Las personas que estaban allí llevaron el cuerpo sin vida de George Stinney Jr., se lo llevaron. Luego los visitantes de Arcolu y Manning se dirigieron a sus casas. Todo el mundo estaba en shock, en verdad. Lloyd Batson, un pastor blanco, se fue con ellos. A petición del padre de George, este pastor Batson había asistido a la ejecución. Le había prometido mirar a George a los ojos antes de que muriera para que George supiera que alguien en la ay, Dios mío, que alguien en la habitación lo amaba. Pasarían 7 décadas antes de que se vuelva a hablar. Bueno, no que se vuelva a hablar, pero que se haya encontrado luz en este caso. Vamos a hablar ahora. Vamos ahora a adelantarnos 70 años más adelante, en el Antes de 2013. que tú te adelante, espérate. Bueno, yo no sé si esto se descubrió 70 años después, pero en ese momento, antes de la ejecución, se publicó algo del juicio, el juicio fue público, o Sí, sea, señora. declararon, pero que el palo Sí. apareció, era de verdad que yo dije que apareció un palo. Sí, todo eso fue de conocimiento de todo el mundo. No fue como que eso se escondió. O sea, de ese Pero caso, ellos lo mostraron en el juicio porque ellos dijeron no, mi que amor. George supuestamente confesó donde estaba el arma homicida, pero ¿y esa arma estuvo presente? No. O sea, el juicio fue basado en todos El esos arma es testimonios exactamente. Y en suposiciones y en racismo. y no había nada firmado por George Steiny, No. obviamente. No, porque era un menor que nunca ni siquiera volvió a... Él O sea, nunca vio a sus padres otra que vez. yo me inventé una historia y fui y la presenté en un juicio. Exactamente. Ay, ok. Con el Vamos a tema darle 70 años después. con el tema del arma, más adelante yo tengo unas informaciones que ya, para allá que voy ahora, Ok. porque en el 2013 empezaron a salir muchas cositas que al Ok. principio no salieron. Al 2013, Matt Burgess, un abogado de 24 años que se acababa de graduar de Derecho en Charleston School of Law, consiguió un trabajito, su primer trabajito en una firma en Manning, que fue la ciudad donde ejecutaron, donde fue el juicio de este chico, de George Steiny Jr., en una ciudad con 4,000 personas. Ok. Perdón. Bless you. Thank you, Lord Jesus. Lot of mercy. Hola. Su oficina casualmente tenía la vista al Clarendon County Courthouse, donde se había sentenciado a George a morir. Matt tenía un caso de injusticia también contra una Racial. persona negra. Oh, Claro. hay otro tipo en ese país. Esa Eh, pregunta está difícil. bueno,
Él estaba muy indignado con este caso que él tenía, que era de un señor blanco que lo acusaron sin ningún tipo de base ni pruebas de haber incendiado un tráiler vacío. Y al final se descubrió que todo era mentira porque uno de los testigos le dio su maldita gana de hablar mentira en el juicio. Ok. O sea, como que nada, jódete. Bueno, ese caso terminó ese asunto. Cuando él termina esto y se quedó como con ese sentido de querer hacer justicia a gente que no ha tenido el chance, a gente Acceso, claro. exacto, sin acceso. Su jefe, Steve McKenzie, le mencionó otro caso donde se acusaba a un joven negro injustamente. Y este joven negro se llamaba George Steiny Jr. Él le contó los pormenores del caso. Mackenzie tenía el caso desde el 2009, porque el caso o sea, bueno, vamos a llegar ahí. Ok. Pero el caso duró 70 años rebotando y rebotando. Porque los familiares y todo el que escuchaba el caso decía, no, pero que esta vaina, que esto no es verdad, que esto fue así, esto hay que resolverlo. Pero Matt fue la perra, mi amor, y fue el que resolvió. Muy bien. And Pero, justice for all. exacto. Mackenzie tenía el caso desde el 2009, el jefe de Matt. Sí. Y luego de leer luego de leer el caso en el periódico, él hizo su investigación y concluyó que el juicio fue, o sea, Matt hizo su investigación también. Y concluyó que eso fue un show mediático y que había muchos intereses de por medio, que al final a nadie le importaba hacer justicia a esas dos chicas y tampoco le importaba qué le pasara a George. El abogado designado por el tribunal de George, Charles Plowden, cuando pasó todo, era un banquero de Somerton que buscaba recuperar su puesto en la Cámara Estatal. Él solamente tenía que presentar una apelación de una sola frase para para suspender la ejecución de esa sentencia y la ejecución de George durante al menos un año para resolver y ver qué se podía hacer. En cambio, él no hizo absolutamente nada y le dejó que a George se lo llevara el diablo. Ay, Dios mío. Steve McKenzie le pasó a Matt Burgess sus archivos, el expediente que él tenía. El archivo tenía principalmente fotografías en blanco y negro de registros legales, un par de acusaciones, o sea, de declaraciones, me imagino, una tarjeta de huellas dactilares, una página de notas escritas a mano, además de declaraciones juradas notarizadas y una pila de artículos de periódicos que datan a 1944, obviamente, cuando pasaron los hechos. Lo que más le impactó a Matt, además de la edad de George, fue el tamañito del cuerpo de George. En los documentos decía que George medía 5'1", o sea, 5 pies y 1 pulgada, y pesaba solamente 95 libras. Matt se preguntó cómo un chico tan pequeño pudo haber golpeado hasta matar a estas dos Los niñas, niños. una de las cuales tenía aproximadamente su misma estatura. ¿Tendría George la fuerza para arrastrar estos cuerpos hasta esta zanja? ¿Podría este chico, viviendo en una época de segregación racial en el sur, haber cometido un crimen tan atrevido y perverso contra dos niñas blancas en plena luz del día sin llamar la atención de nadie? Porque Claro. todo esto nadie vio nada. No. Si George no fue que mató a estas niñas, Matt se preguntaba, ¿quién coño fue? Y el pana arrancó su investigación. Ese fin de semana él se llevó su expediente para su casa y se lo comió con yuca. Y se sentó en su computadora y empezó a buscar online todo lo que pudo, empezó a investigar, a seguir rastro de vaina. Él cogió ese fin de semana y, Todo. exacto, le dio con todo. En ese expediente había una declaración de Charles Stinney, que era el hermano de George. Y esto le dio esperanzas a Matt. El lunes siguiente, esperando que Charles Stinney, perdón, el hermano de
George esté vivo, él llama un número que había en el expediente en Brooklyn. Y sorpresa, sorpresa, Lo conoces. Charles Tinney y su hermana Amy estaban vivos. Wow. Estaban obviamente un poquito renuentes y un poquito en duda porque no era la primera vez que se les contactaba prometiéndoles que se iba a lograr exonerar a George, pero el asunto quedaba en nada siempre. Todo esto, la tumba de George se mantuvo siempre en secreto. La familia temía que fuera irrespetada y vandalizada por la historia que se le vendió a las personas blancas, Claro. the whites. Matt, el abogado, los llamó y recordaban con claridad absolutamente cada detalle de esa primavera y Ay, ese verano Jesús. de 1994. Qué Como, fuerte. sí, Charles dijo en una declaración jurada que lo sucedido en ese entonces cambió sus vidas para siempre y la de toda su familia. Textualmente él dijo: todos recuerdan dónde estaban y qué estaban haciendo cuando ocurrió el 11 de septiembre. Para mi familia, el viernes 24 de marzo de 1944 y los eventos que siguieron fue nuestro propio 11 de septiembre personal. Wow. Matt, el abogado, estaba preocupado porque él estaba convencido de la inocencia de George, pero habían pasado 70 y pico, bueno, 70 años justamente en ese momento, o bueno, 73, qué sé yo. Era imposible ya obtener ningún tipo de ADN, por ejemplo. Claro. Testigos, la mayoría de los testigos estaban muertos o muy mayores para recordar con claridad. Entiendo que los hermanos de George recordaban un maldito trauma, así a nadie se le va a Claro. fucking olvidar. Y los récords del juicio, los registros del juicio fueron destruidos, una parte, y la otra parte los desaparecieron y no se supo ni se sabe. Wow. Si la familia de George accedía a demandar la exoneración de George, y el juez obviamente podía desestimar esto por falta de una base legal y por falta de pruebas y por todo el tiempo que había pasado. O sea, él tenía un caso un poquito flojo y si lo hacían y si aceptaban y si el juez admitía esta petición, iba a ser una vaina sin precedentes. Wow. Matt le dio con todo, puso su vaina, hincó a su demanda, o yo no sé cómo el término en este caso, cuál sería, pero él tuvo una idea. Matt, no sé si es pájaro, pero en mi cabeza él no es pájaro de balde, ¿no? Él le mandó la moción que él depositó en el tribunal a un reportero de The Summer y a Mark Porter, un periodista de NBC, que había hecho un reportaje sobre el caso de George Stinney Jr. en el 2009. Él dijo: si hay alguna evidencia en algún lugar de este país, esta es la publicidad que va a hacer que esa evidencia llegue a mí. Esto está de Claro. película. No, el tigre se movió bien. Where the hell is his movie? Right. Pues te cuento, more, que el 3 de noviembre del 2013, en la portada de The Sumter Item decía: abogados buscan nuevo juicio para adolescente ejecutado. Muy bien. Y 2 semanas más tarde, NBC News emitió un segmento de Mark Porter sobre el caso de George Stinney Jr., tal cual Matt Burgess había esperado que pasara. Y tal cual él esperaba que pasara, los teléfonos de su oficina se empezaron a explotar. Te estoy Uf, diciendo. Oye, este caso es bueno, ¿oíste? este caso está bien. Durante muchos años había circulado rumores en el pueblo de George Stinney Jr. en Alcolu y sus alrededores sobre los asesinatos de estas dos niñas. Había gente que afirmaba que los oficiales habían ofrecido a George un helado a cambio de su confesión. I can't fucking even.
Personas que conocían a George Stinney Jr. o decían conocerlo, también ofrecieron retratos muy diferentes del adolescente. Sus hermanos George y Amy lo describían como un niño tranquilo y gentil, que era muy o sea, tenía un talento para dibujar y que le encantaban los aviones. Otras personas, como un profesor que lo describió como un chico retraído y violento, una ex reportera lo describió agresivo, ya que supuestamente cuando estaban chamaquito él amenazó de matar a su hermanita. Mm. A la hermanita de la ex reportera. Ajá, like girl. They're kids. No creo que le iba a matar a nadie, pero está bien. Una mujer blanca de West Columbia también se puso en contacto con los abogados. Sonia Eddie Williamson ya había comenzado a investigar sobre el caso de George por su cuenta y tenía una teoría sobre otro sospechoso. And the plot thickens. Pero vamos a llegar ahí más adelante. También había escuchado rumores sobre una confesión en el lecho de muerte de alguien, al igual que otras personas que habían escuchado eso mismo. Sin embargo, esa información, al igual que la mayoría de todas las informaciones que escucharon los abogados, eran rumores o especulaciones, que aunque pueden traer cierta luz, al final tú no puedes llegar a un juicio y decir, bueno, amores, los vecinos especularon porque te van a mandar para tu casa. Ok. Bueno, aquí aparece un anciano negro en Manhattan que vio el reportaje de NBC de Porter en la televisión. ¿Tú sabes quién es ese señor que tenía 87 años en ese momento? ¿Quién? Johnny Hunter, el compañero de celda de George Stinney Jr. Oh my Yo quiero God. llorar. Eh, Oh my God. ¿Y qué dijo él? Él recordaba perfectamente su estancia en la cárcel y recordaba perfectamente a George. Él recordó un detalle y es que George había proclamado su inocencia hasta el momento de su muerte y que lo obligaron a decir cosas para confesar. Obviamente, él nunca comentó nada de eso porque él nunca pensó que eso iba a ayudar en absolutamente nada porque ya George está muerto. Pero esta información sembraría dudas sobre la confesión de George y obviamente Matt Burgess, el abogado, lo entendía así, pero no era suficiente tampoco. Claro. Otra llamada que recibieron los abogados plantearía aún más preguntas sobre la escasa evidencia que había ayudado a enviar a este chico a la silla eléctrica. Un pastor ya retirado, Francis Batson, el que acompañó a George en su ejecución, que tenía 85 años. Oh my God. Esa gente estaba. Es que yo no me imagino algo que te marque tanto que tú lo recuerdes con 85 No, años. ellos no vivieron No, después de ese caso. no, es que su vida fue esa después de eso. Sí. Eh, bueno, Batson le dijo a Matt Burgess, el abogado, que había estado en la búsqueda también de las niñas ese 24 de marzo del 44. Eh, Perdón, Ámbar, espérate, porque no quiero disparatear. Ujú. Ujú, espérate. Ajá. Ujú. Sabe muy bien a ese fact check. Espérate, porque no quiero estar hablando disparate. No podemos dar fake news aquí. No. Ok. Batson, el que acabo de decirte, que ahora se me perdió, amore. A Francis Batson. Ese es el hijo de Lloyd Batson, el que estuvo Ah, ok. en la ejecución de George. Ok. Wow. Franz, ¿Y qué él tuvo que decir? él recordó, le contó a Matt que él estuvo en la búsqueda. Él tenía en ese momento 15 años, o sea que era básicamente de la misma edad Que el niño, que sí. George. De George. Él dice
que buscaron hasta las 3 de la mañana. Dijo que él no pudo dormir y que no pasaron casi 2 horas de haberse podido dormir cuando él se levantó de nuevo. Y se unió al grupo de un hombre llamado George Burke Sr. Oh, of course. Yo me Of- acuerdo de ese, lo anotamos al mm, principio. mm. Mm, Ah, la búsqueda. el polifacético. Claro, mi amor. Él es el juicio. Multitalented, sí. Él es el sistema judicial. La búsqueda, dijo Francis, el ex pastor, comenzó en el Hotel Street, que es una de las calles principales de este pueblo. Exploraron esa mañana todo lo que se había explorado la misma noche anterior, pero lo hicieron de nuevo para asegurarse de que en verdad no había nada. Pero en esta vuelta ellos se enfocaron en una zona detrás de la iglesia bautista de Green Hill, un área con muchas zanjas. Contó que eran las 7:30 AM. Un hombre vio una bicicleta, se acercaron los demás y vieron las chicas. Uno de los hombres pensó que aún estaban respirando y mandaron a Francis a verificar, pero desde que se acercó se dio cuenta que a pesar de que no había mucha sangre, y él, bueno, él mismo la sacó de las zanjas, pero él se dio cuenta de una vez que estaba muerta. Obviamente esta imagen atormentó a ese muchacho para siempre. Como se te ocurre mandar a un niño de 15 años a hacer eso, Claro. pero de whites. Esta historia que contó Francis, le empieza a crear lagunas al equipo legal, al relato que ya se conocía. Cuando digo lagunas, pero lagunas a su favor, Ok. porque ellos empezaron a desglosar un poco todo y se empezaron a dar cuenta de que, bueno, espérate, pero es que hay tantas versiones. Y obviamente cuando hay tantas versiones diferentes de algo y ya le está hablando una persona que estuvo ahí, yo particularmente lo usaría a mi favor. Una cosa con tanta laguna tampoco no tiene ningún tipo de peso para estar condenando a nadie. Claro. Em, Espérate, Dios mío. La primera duda que plantea el equipo legal es: una herida en la cabeza, como se encontraron con estas chicas, en verdad sí deja mucha sangre, pero este niño o este señor dijo que él no vio mucha sangre, lo que sugería que estas chicas las mataron en otra locación. Eh, y Francis no vio ningún rastro de huellas de 3 personas. O sea, cuando digo huellas de 3 personas, quiere decir que si esas niñas estaban ahí vivas, debió haber huellas de ellas también, pero no había. ¿Cómo así? Si tú y yo y otra persona estamos en un sitio, obviamente esto es un monte, se dejan huellas, se dejan rastros de que hubo gente, Huellas de de pies. pies, de Ok, pies, ya entendí. pero Pero no había no, de ninguno de los no, tres realmente. no, lo que Ni tampoco sugiere, de ruedas de bicicleta. no, la bicicleta estaba rota, lo que sugiere que ellas no las Las mataron llevaron ahí, ahí. las llevaron ahí. Oye, esta gente estaban en esto. Claro. El equipo legal pensó que un niño tan pequeño como George en verdad no podía haber matado a ambas niñas y arrojarlas en esta zanja donde estaban, donde la encontraron, Claro. a una distancia de al menos 300 yardas de las vías del tren donde George y las niñas habían hablado en la tarde. Francis también le hizo mención a Matt, el abogado, de todos los roles que hizo George Burke Sr. En el juicio. Eh, como dije ahorita, organizador de la búsqueda, encargado de la investigación forense y miembro del gran jurado. Que aparentemente hasta este momento el equipo legal no estaba tan al tanto como dije. Los registros se destruyeron y la otra parte lo desaparecieron. Gracias. Em,
El equipo legal empezó a buscar, consiguieron mapas de la zona, pero mapas de la década de los 30 y de los 40, donde estaban delineadas locaciones donde estaban los estanques de troncos de molino y los nombres de sus terratenientes. Matt encontró en letras pequeñas a George Burke Sr. como el propietario del terreno detrás de la iglesia bautista donde se encontraron los cuerpos. No más palabras, señor magistrado. ¡Qué fuerte! Ay, Dios mío. Esto, junto con todos sus roles en el caso, lleva a Matt a concluir que este juicio estuvo viciado desde el principio. Claro. Surge la siguiente pregunta. Dos puntos. ¿Por qué este señor tomó tanto interés y participó tan activamente en este caso? Claro. Como que usualmente esas búsquedas, desde el principio de las búsquedas, las organiza la policía y su departamento de desapariciones y homicidios o lo que sea que estén investigando. I don't give a fuck. Luego aparecen más cositas raras, señora. Cuente. El arma que supuestamente se utilizó para matar a estas niñas fue evolucionando mientras la fiscalía armaba el caso. Primero, o sea, revisando los documentos que sí tenían, los que sí aparecieron. Primero empezó como una barra de acero. Luego a la prensa se le dijo que era un clavo de ferrocarril, pero las heridas de las víctimas no pudieron haber sido infligidas por ninguna de estas dos. Matt encontró un examen externo de los cuerpos de las niñas en el Departamento de los Archivos del Estado. Era de una página y estaba firmada por el doctor A.C. Bossard, que lo mencioné hace un rato, Sí. que concluyó que esas heridas se hicieron con un objeto redondo de tamaño de la cabeza de un martillo. Otro miembro del equipo de Matt, Ray Chandler, consultó con otro patólogo forense, Peter J. Stevens, de Burnsville, North Carolina. Este señor Stevens estuvo de acuerdo en que la sección transversal rectangular de un clavo de ferrocarril no iba a poder nunca jamás producir las fracturas circulares como se encontraban en los cuerpos de las chicas. Wow. La cabeza de un clavo de ferrocarril hubiese causado mucho más aplastamiento al borde de la lesión. O sea, están hablando personas profesionales. Esto no es el Del área. LAPD, No. no. Ni el señor Burke, patólogo No. forense Estas de son su casa. personas, claro, estas son personas que independientemente de la época estaban preparados para esto. Otro dato escondido en este reporte es que él, a pesar de que se había dicho que las mató para violarlas y que el gobernador dio detalles de estas supuestas violaciones diciendo que George había confesado, el doctor Bosa escribió en este reporte que esas niñas nunca fueron abusadas sexualmente. Sí, gracias. Yo me acuerdo de eso. El problema fue que el patólogo que testificó en el juicio, date esta, por favor, agárrate. El doctor Bossard, que fue el que realizó los exámenes y hizo los reportes, lo lógico es que es el quien testifique en el juicio, pues no hay que buscar a otra persona. Oh, ¿y quién fue que declaró? No me diga que Burke. Fue otro colega que sí dijo que la violación era una posibilidad y de inmediato se asumió como un hecho real. El reporte se hizo la misma tarde incluso que aparecieron los cuerpos. Pero ellos desestimaron un reporte hecho por un profesional, pruebas físicas frente a ustedes, y simple y llanamente se asumió una posibilidad como que eso era lo que había pasado. Wow. En el reporte se explica cómo observó que ambas niñas, o sea, esto fue el reporte del doctor Bossard, se observa que ambas niñas tenían el himen intacto
y solo Betty June Vinegar tenía algunos moretones ligeros alrededor de sus genitales, un síntoma que el doctor Stevens, el que consultó el equipo legal ya más adelante, dedujo que era más consistente con andar regularmente en bicicleta. El caso de la Wow. fiscalía contra George se estaba haciendo pedazos 70 años Sí, después. moronando, gracias. Está bueno, sí. En el 2014 se programó una audiencia de 2 días para la solicitud de un nuevo juicio para George durante la semana del día de Martin Luther King Jr. Wow, qué emblemático. Right? La jueza Carmen Mullen, word Carmen, con experiencia en literatura sureña, porque para colmo, la jeva estaba preparada específicamente, Muy bien. eh, fue asignada para escuchar este caso, a pesar de las dudas planteadas por Mullen y el intento del Estado de desestimar el caso. Porque mi pregunta es, 70 años después, ¿por qué tú tienes que desestimarlo? Vamos a escuchar lo que está pasando. Al día Claro, de mamá, a todito. claro, vamos a Harta ya. exonerarlo. Bueno, la defensa peleó su maldita vaina y perseveró 2 semanas antes de la audiencia. Esto es diablo, coño, este caso, esto pasa una peli. ¿Cómo que no han hecho esto? 2 semanas antes de la audiencia, amiga, un antiguo profesor de Matt Burgess lo contactó y le sugirió utilizar un escrito muy común en la ley inglesa, conocido como coram nobis, Mm, como último recurso. Este enfoque, aunque era muy poco común, fue la única opción viable para que la defensa le funcionara su solicitud. sí. Durante la audiencia se argumentó que George había sido privado de sus derechos al debido proceso en lugar de centrarse en la disputa de su culpabilidad. Las hermanas de George testificaron, y sus hermanos también, en su nombre, y más de 100 espectadores y periodistas abarrotaron las salas durante este proceso. Stephen Mackenzie, el jefe de Burgess, que era también, obviamente, estaba trabajando en el caso con él, anunció ante el juez que llamaremos a Amy Rufner, antes Amy Steiny, Steiny. al estrado, 70 años después de que su hermano mayor muriera en la silla eléctrica. Y él le dijo, como que volviendo a lo que tú recuerdas de Carolina del Sur de 1994, ella le respondió, nada bueno. Em, Mackenzie luego la llevó a los momentos de ese día, de 1944, cuando ella y George estaban paseando la vaca de la familia y vieron a 2 niñas blancas que no conocían acercarse empujando una bicicleta. Dice, fue extraño verlas en el vecindario porque nunca las había visto allí antes, dijo Amy. Recordó que una de ellas le preguntó si podrían decirle dónde había Mama y Pops y solamente le dijeron no y se fueron. George se quedó con ella, con Amy, toda la noche hasta que se unió al grupo de búsqueda esa misma noche, luego con su papá. ¿Qué significa esto? Que Que George no tenía una podía estar coartada. donde, claro, no Exacto, podía tenía estar una donde mataron coartada. las carajitas. Él tenía una coartada, estuvo todo el tiempo en su casa. Pero nadie se preocupó en averiguar esto. Los abogados que habían revisado el caso de George, terminaron su audiencia y se fueron muy seguros de que habían hecho todo lo posible para que Amy y Charles se sintieran satisfechos con el trabajo que se hizo por su hermano. Eh, bueno, pasó casi un año completo antes de que la jueza dictaminara sobre el caso y emitió su orden en la mañana del 17 de diciembre del 2014. El Burgess llegó a su oficina y llamó a Amy inmediatamente y lo primero que le dijo en el teléfono, no me vas a creer lo que tengo aquí. Y se lo dijo casi llorando, en verdad. En su fallo, la jueza del circuito Carmen Muren escribió que encontró que existen violaciones fundamentales y constitucionales del debido proceso en el enjuiciamiento de George Steiny Jr. en 1944 y por lo tanto se anula el fallo. Muy bien.
La jueza dijo que aunque Steiny aún pudo haber cometido los crímenes, porque como dije, no se discutió la culpabilidad en esta vuelta, Claro. eh, no se hizo nada para probar su inocencia tampoco y fue víctima de injusticia y de un proceso viciado. Pero aún así, no se aprobó un nuevo juicio. Poco antes de que la jueza anulara la condena por el asesinato de George Steiny, varios hombres se reunieron a lo largo de una carretera de 4 carriles que atraviesa Alcolu. Su misión era instalar un memorial para George en forma de lápida plantada en el jardín delantero de un hombre negro de esta comunidad. Y aquí lo que viene también está bueno con este señor. El patio pertenecía a Jerome Dupree, cuya motivación para honrar a George venía de las historias contadas una y otra vez que había escuchado de este chico de parte de su tía abuela. Bueno, de parte de sí, de una tía abuela. Ella había tenido una hermana, o sea, la tía abuela de Jerome tenía una hermana que era hija de un hombre blanco y estaba segura de una cosa, que ese niño de 14 años no había matado a esas dos niñas blancas. Un hombre adulto, dice él, llamado Burke, lo había hecho y había confesado los asesinatos en su lecho de muerte. O eso decía ella, dice Jerome. Principalmente se quejaba de que nadie había investigado correctamente el caso. La impresión de Jerome Dupree era que la hermana de su tía podría haber escuchado la confesión dado a que ella se movía en círculos blancos, pero él no podía volver atrás y preguntárselo porque la señora también había fallecido. Sin embargo, la historia se aferraba a la conciencia de Dupree. Esta noción, estoy leyéndolo casi textual del artículo que encontré porque esto me dejó malo. Wow. Esta noción de un niño negro siendo acusado injustamente para proteger a un hombre blanco cobró una nueva urgencia después de que nuevas pruebas demostraran que el juicio de George fue un fraude, como ya les acabo de contar. Con un grupo llamado A New Day, Dupree trabajó para crear la lápida conmemorativa para honrar a George y dar a conocer la injusticia que se cometió. En respuesta del rechazo de instituciones e iglesias de apoyarlos y colocar el memorial, Dupree ofreció su propiedad. No estaba seguro de cómo sería recibido en la comunidad de Alcolú, pero él dijo, esta es mi maldita casa y aquí adentro que se va a poner. Muy bien. Eh, Mientras este grupo estaba al borde, o sea, al borde de la propiedad de él, haciéndola, o sea, instalando el memorial, 3 hombres blancos pasaron en su carro y redujeron la velocidad para mirar la lápida. Luego se devolvieron y se estacionaron cerca. Los hombres, todos de mediana edad, se acercaron mientras el tráfico pasaba velozmente por la carretera Sumter, que ahora dividía la comunidad agrícola más que las vías de ferrocarril de aquella época. Se quedaron leyendo el marcador que llevaba las palabras injustamente condenado, ejecutado ilegalmente por Carolina del Sur. Y después de una pausa, uno de ellos le dijo al señor Jerome, "This is beautiful." O sea, esto es hermoso. Ay, Dios mío, me voy a poner mal otra vez. Eh, Wow. Vamos a repasar un poquito todo lo que acabo de leer. Ese señor Jerome Dupree, para el que no entendió, tenía una tía que se movía en estos círculos y conocía a la familia de George Burke Sr., el que estuve mencionando tanto. Y se El que lo supone hizo todo, que él confesó estos hasta matar a las asesinatos. niñas. El otro sospechoso, y vamos a entrar con Burke de lleno, o Ujú. con su familia, mejor dicho. Desde la exoneración de Steeny, George Washington Burke Jr., hijo de un próspero empresario blanco llamado George Burke Sr., Ajá. había sido objeto de especulaciones como posible sospechoso de estos asesinatos. George Burke Jr., perdón, falleció 2 o 3 años después. Él falleció en el 47, 3 años después de los asesinatos, y tenía 29 años. La madre de Steeny había trabajado para la familia Burke durante un breve periodo, para colmo. La hermana de Steeny recordó que su madre había vuelto a la casa una vez diciendo que el señor Burke había hecho avances sexuales inapropiados hacia ella y su padre le había dicho a su madre que ya no vuelva más para esa casa. La hermana de George Steeny, Amy, afirmó haber escuchado que los hijos de Burke habían incriminado a Steeny,
a George Stinney Jr. porque su madre no quería ceder. Dígase. Bueno, hasta ahora lo que se sugiere es que ellos involucraron a George Stinney Jr. porque la mamá de George no quiso darle nalga al papá de ellos, a Burke Sr. Este Burke Sr. realizó una búsqueda inicial de las niñas y era el propietario del terreno donde las encontraron atrás de la iglesia. Gracias. También fue el capataz del gran jurado, como ya dije, y se le había acusado de desviar la culpa de su hijo hacia Stinney. Hacia Steiny. Dios mío, yo sigo con Stinney, es Steiny. Dos ancianas en alcohol recordaron que Burke Jr. era conocido como mujeriego y por cometer robos y salir impune. No. Según Sonia Airy Williamson, la que mencioné hace un rato que estaba haciendo su propia investigación, ella era una residente blanca de Alcolú, se acercó a las hermanas de Steiny, el hijo, o sea, según ella, el hijo de George Burke Sr., Wayne Burke, el otro hijo, le había dicho que su abuela le había contado que su padre, George Burke Sr., había recogido a las niñas en su camión de madera. Perdóname. Este hijo es de George Burke Jr., nieto de George Burke Sr. Senior, ok. Exacto. Entonces, su abuela... Sí, porque el asesino fue Junior. Ajá. Y Senior lo encubrió. Bueno, es por ahí que yo me inclino. Por ahí que yo me inclino. Pero él está diciendo que su abuela, dígase, la esposa, la señora que las niñas fueron a pedirle que la acompañaran, le dijo que su papá las montó en el camión maderero cerca de la casa el día de los asesinatos. Si recuerdan, al principio dije que Amy dijo que ella vio un camión maderero pasar, inmediatamente las niñas siguieron caminando. En 2017, Wayne Burke negó haber dicho esto y dijo que seguía convencido de la culpabilidad de Steiny. La hermana de Steiny había recordado previamente que después de que las dos niñas preguntaran por las flores, como ya dije, un camión de madera pasó por la carretera. Los abogados de la familia Steiny han afirmado que hubo rumores de una confesión en el lecho de muerte de los asesinatos por parte de un miembro de una familia blanca prominente. Sin embargo, eso nunca se ha probado. Esta confesión es la que se refiere al señor Jerome Dupree, que le contó su tía, que fue George Burke Sr., que para mí, él sabía muy bien que fue su hijo y él lo llevó los cuerpos con el hijo y todo para encubrir al hijo. Este es el caso. Gracias. Mic drop. Bueno, nada. Y nada. Y nada, no hay nada que decir. La verdad, un caso muy triste, un caso que tiene muy frustrante, con muchas cosas que en ese entonces no existían, como por ejemplo el derecho a tener un abogado en todos los momentos claves del procedimiento. Ese derecho realmente fue formalizado en el año 1963, de modo que en ese entonces, cuando ese niño estuvo sin nadie, eso no era necesariamente ilegal. No había Miranda. No había Sixth Amendment, que es el derecho a tener un abogado en todo momento. ¿Verdad? Y nada, y también el abogado que le pusieron, un abogado de impuestos, dime tú, ¿cómo te lo explico? Exacto. Porque bueno, de todo lo que tú contaste, cuando tú dijiste que de lo que habló el compañero de celda de George Steiny, ahí fue la primera vez que yo dije, bueno, pues George Steiny por lo menos a alguien le dijo que lo obligaron a confesar, pero antes de ahí, en mi mente, él ni siquiera había confesado. Porque es que él nunca no hay confesó. nada, exacto, no hay documento firmado, no hay nada. Él lo obligaron a hablar. Él lo obligaron a hablar, pero ¿qué dijo?
Entonces, cuando yo digo confesión, a eso es a lo que me refiero. Pero antes de que ese compañero de celda dijera eso, en mi mente, él ni había hablado. Porque que otra gente diga, que tú me dijiste, un niño de 14 años, dime tú. Ay, Dios mío. Y nada, y también da mucha pena que en esa época su familia estuvo, obviamente, era los blancos Loco, contra los negros. no puede ver a Ellos su hijo, fueron loco. fueron afuereados, temían por su seguridad, pero da tanta pena que esa hermana, teniendo la coartada, ni Ujú. siquiera pudiera sentirse lo suficientemente segura para ella misma ir a la policía y dar esa información de manera voluntaria, porque es verdad, nadie se molestó en investigar, pero tampoco ellos hicieron nada, pero no Pero hicieron nada porque ¿cómo? Por entendían que, miedo. exacto, que le iban a matar, que le iban a linchar y que total, como dijo el papá, ya no hay nada que se pueda hacer. Hay Pero nada. una, mira, en internet hay muchas fotos que ponen como que son las fotos finales de él en la silla eléctrica. Ese no es él, eso es una película de 1991 que se llama Carolina Skeletons, Oh, wow. basada en la novela del mismo nombre de David Stroud. También le dicen The End of Silence. Em, es la historia de George, aunque se cambian los nombres, pero es la historia de George, o está basado muy de cerca en la historia de George también. Pero esas fotos son de una película. Nadie va a publicar una cosa así de verdad, porque es verdad. No creo ni siquiera que le hayan tomado fotos en ese proceso, en verdad. Ay, Dios mío. Nada fácil. Pero bueno, gracias, amigo, por este episodio. Muy fuerte. Estuvo muy fuerte, de verdad, muy fuerte. Pero estas son las cosas que hay que decir, porque esto es lo que pasa en el True Crime, True Life. Y Recuerden seguirnos en Instagram, suscribirse al canal de YouTube o suscribirse en su plataforma de podcast preferida. likes, follows. Y comente, riéguese, lo que usted entienda. Yes, Si quiere please. que investiguemos un caso, déjelo también por ahí. Sí, dígame. Que en verdad nos gusta bastante esto. Nada, yo ni sé qué va a pasar la semana que viene, pero me imagino que algo interesante. Stay tuned. Le daremos a sorpresita. Para el que está viendo, este episodio va a salir un lunes y de ahora en adelante va a ser lunes. Más Ah, detalles en la prensa. new schedule. Bueno, amiga, nos vemos ahorita. Chao, bye. Bye.